La tragedia de la incoherencia vital, para ver cómo esa distancia entre lo que pensaba y lo que hizo al final, pues nos deja una lección importante sobre la coherencia vital, vaya. Precisamente, no es solo, digamos, una curiosidad histórica. Es que lo de Descartes en Suecia, su muerte allí, funciona casi como una parábola, ¿verdad? Sobre los peligros de no vivir según piensas. Cuando esa separación es muy grande, el coste puede ser, la salud, la libertad, la vida misma. Y lo curioso es que su propia filosofía, de alguna manera, ya nos avisaba de esto. Es irónico. Claro, el discurso del método. Él no lo vendió como pura teoría, ¿eh? Dijo que era el camino que yo seguí. O sea, unía la verdad filosófica con la autenticidad personal. Su famoso pienso luego existo, en el fondo pedía esa congruencia. Y por eso se fue a Holanda, ¿no? Para proteger eso. Exacto. Para proteger lo que el texto llama su ecosistema mental, su rutina, su paz. Totalmente. Era su forma de preservar su unidad, lejos del jaleo de las cortes, de las obligaciones. Un minimalismo vital casi. Sí, eso es. Y entonces llega a Suecia. Y ahí se abre la grieta, ¿no? La invitación de la reina Cristina, mucho prestigio, sí, pero una trampa sutil. La fuente sugiere que Descartes cayó quizás por vanidad, por creer que podía influir, ¿sabes? O un sentido del deber un poco malentendido. Y eso chocaba de frente con su ideal de autonomía. Claro. Y el frío, las clases a las 5 de la mañana... no eran solo un fastidio, eran como el símbolo de que estaba rindiendo su autonomía vital, un ataque a su estilo de vida filosófico. Y hablando de ataques, en la neumonía que se lo llevó se puede leer casi como una metáfora, ¿verdad? Sí. El texto apunta a que el estrés crónico de ese conflicto interno, de vivir contra sus propios principios de retiro, de método, pues pudo debilitarle las defensas. Es algo que hoy la ciencia... Claro. La ciencia actual lo respalda totalmente. La disonancia cognitiva sostenida, esa tensión de hacer algo que va contra lo que crees, tiene efectos físicos reales. O sea que traicionó su propio discurso del método, pero aplicado a la vida. Exactamente. Y eso nos lleva a la cuestión clave, ¿no? El precio de vivir así como partidos por la mitad. La fuente lo dice muy claro. La incoherencia no es solo incómoda, es destructiva. Te va desconectando por dentro, te quita libertad interior. Y es algo muy humano, es sacrificar tu bienestar de verdad por reconocimiento o aceptar cosas que van contra tus valores más profundos. Se nota, dicen, hasta en sus cartas de esa época, esa tensión entre el orgullo de estar allí y la frustración de no tener tiempo para él. Es que es increíble lo actual que resulta todo esto. Totalmente. Piensas en el burnout, el agotamiento laboral, que no es solo por trabajar mucho, sino a veces por hacer un trabajo que choca con lo que tú valoras. O esa tiranía de la productividad, ¿no? Que nos roba el tiempo para pensar, como a Descartes sus mañanas. Exacto. Y esa sensación de vivir vidas que no son del todo nuestras, manteniendo una fachada, muy del siglo XXI. Y ahí está la gran paradoja, como señala el texto. El filósofo de la duda metólica quizá no dudó lo suficiente antes de decir sí a ir a Estocolmo. Buena esa. Si lo piensas bien, la coherencia no es algo pasivo que alcanzas y ya está. Es más bien una práctica activa, casi una resistencia, y exige conocerse bien, claro, y tener la disciplina para decir no. Aunque algo parezca muy tentador si te aleja de tu centro. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Quizás la lección final de Descartes, aunque él no la buscara, es que la máxima real sería algo como actúo como pienso, luego existo, con integridad. No está mal. Su final en Suecia nos deja una pregunta ahí, flotando. Para cada cual, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que hacemos cada día refleja de verdad lo que creemos en el fondo? ¿O estamos cambiando nuestra esencia por algún espejismo? Éxito, aceptación. Claro. La historia de Descartes nos recuerda que la autenticidad no parece un lujo, parece más bien una necesidad. Resulta tremendamente irónico, ¿no crees? René Descartes, el gran filósofo de la razón, el hombre que buscó la certeza dentro de sí mismo, y acaba sus días, lejos de todo eso, en la fría corte de Suecia. Vaya final.
¿Qué pasó ahí? Exacto. Pues justo eso vamos a explorar hoy. Queremos meternos en esa aparente contradicción final, esa brecha entre sus ideas sobre cómo vivir y lo que hizo al final. Nos basamos en análisis sobre su estancia allí, en Suecia, y bueno, sus consecuencias fatales. Sí, totalmente. Y no es solo por contar la anécdota, ¿eh? La idea es usar su caso para entender por qué esa alineación, esa coherencia entre pensar y vivir, era tan crucial. No solo para su filosofía, sino para su propio bienestar, diría yo. Su muerte es casi un ejemplo del libro de lo que podríamos llamar disonancia vital. Claro. Esa fractura interior que puede ser peligrosa. Claro, porque si piensas en el discurso del método de 1637, no es solo filosofía pura y dura, es casi un manual de autenticidad, ¿no? Ese pienso luego existo. El famoso cogito. Exacto. No es solo sé que existo porque pienso, es casi una exigencia de ser coherente con ese pensamiento. Y su retiro a Holanda durante años fue precisamente para eso, ¿verdad? Para construir una vida, digamos, protegida. Un minimalismo existencial, has dicho. Me gusta. Sí, reducirlo todo para proteger la mente. Él mismo lo escribió, ¿no? En una carta a Mersenne decía que prefería trabajar en la oscuridad, tranquilo. Totalmente. Y es que esa coherencia era la base de su libertad. Aquí hay ecos del estoicismo, ¿eh? Sí, La libertad verdadera es esa. Alinear lo que crees con lo que haces. Holanda era su oasis, su fortaleza, su ecosistema mental protegido. Un espacio para mantener esa autonomía interior frente al ruido del mundo. Era su filosofía hecha vida, básicamente. y entonces, ¿qué falla? ¿Por qué rompe con todo eso? ¿Por qué acepta ir a Suecia, a la corte de la reina Cristina? Por lo que se analiza, parece que cayó en algunas tentaciones muy humanas, ¿no? Sí, posiblemente. Se habla de varias cosas. Por un lado, la trampa del impacto, ¿sabes? Influir en la reina. Eso es, la idea de poder moldear a una mente joven, poderosa, interesada en filosofía. Luego, quizás, la ilusión de control. De imponer su método allí. Claro, de pensar, ¿puedo llevar mi sistema a este entorno tan rígido? Y ojo, no descartemos cierta seducción del deber. La deferencia a la realeza. Exacto, que chocaba de frente con su búsqueda de autonomía. Fue una mezcla complicada de factores. Y la realidad allí, bueno, le pegó fuerte. Esas famosas clases de filosofía a las 5 de la mañana. Uf, en pleno invierno sueco, más allá de la anécdota, es como el símbolo de su rendición, ¿no? Renunciar a su rutina, a su método vital de reflexión pausada, de cuidado personal, un ataque directo a su forma de vida. Y aquí es donde la interpretación se pone interesante. Podemos hablar, con cuidado, eso sí, de una especie de fisiología de la incoherencia. Suena potente. ¿A qué te refieres? No es un diagnóstico médico, claro está, pero piénsalo. El estrés crónico de vivir haciendo lo contrario de lo que valoras. La quietud frente al protocolo, la reflexión frente a las demandas constantes de la corte. Hoy sabemos que ese estrés sostenido afecta. Sí, debilita el sistema inmune, ¿verdad? El cortisol. Exactamente. Esa lucha interna constante puede tener efectos físicos. Entonces, ¿sugieres que la neumonía, la causa oficial de su muerte, podría verse, bueno, metafóricamente, como la manifestación física de esa ruptura? Es una lectura posible y potente. Como si su cuerpo dijera, hasta aquí hemos llegado, protestando contra esa traición a su propio método. Es una forma de verlo, ¿sí? La enfermedad no solo como algo externo, sino como el resultado de un desgaste interno por esa disonancia. Su cuerpo, acostumbrado a un ritmo, a unas condiciones que protegían su mente, quizá no soportó ese choque tan brutal, una vida incoherente con sus principios más básicos. Es un recordatorio brutal del precio que pagamos a veces por vivir divididos. Sacrificar el bienestar, la autenticidad. ¿Por qué? ¿Por reconocimiento? ¿Por cumplir lo que otros esperan? Y esa desconexión nos vacía. Sí, erosiona la libertad interior. La incoherencia, como parece mostrar este caso, puede enfermarnos de verdad, cuerpo y alma. Y esto resuena muchísimo hoy en día, ¿eh? Piensa en el síndrome de burnout. Totalmente. A menudo viene de ahí, de sacrificar salud y valores por la productividad, por las exigencias del trabajo. O la presión de las apariencias, ¿no? Sobre todo ahora con las redes. Exacto. Construimos fachadas que ocultan un malestar tremendo. Vivimos en una especie de exilio interior, en vidas que no sentimos como nuestras. La gran lección, entonces, parece ser que la coherencia no es algo que se tiene y ya está. Es un acto de resistencia continuo. Sí. Exige conocerse, disciplina y,
Lo más difícil a veces, saber decir no. Decir no a lo que nos saca de nuestro eje. La paradoja es esa, ¿no? Descartes, el filósofo de la duda metódica, Tal vez no dudó lo suficiente al final. Quizás no aplicó esa duda a esa última gran decisión de ir a Suecia. Quizás, A lo mejor su cogito hoy necesitaría una vuelta de tuerca, actúo como pienso, luego existo con integridad. La autenticidad ya no es solo un tema ético, es casi una necesidad biológica para estar bien. una necesidad biológica. Me gusta eso. Y claro, esto nos deja con una pregunta un poco incómoda pero necesaria, para todos. A ver, ¿Estamos viviendo como pensamos? ¿Estamos en sintonía con nuestros valores? ¿O estamos, como quizás le pasó a Descartes al final, sacrificando nuestra esencia? Sacrificándola por un espejismo de éxito, de influencia, de aceptación, y pagando sin darnos cuenta el precio de esa disonancia vital. uff, Hay una frase, creo que atribuida a Séneca o una paráfrasis, que dice algo así como: la mayor enfermedad del alma es vivir con las entrañas al servicio de una mente dividida. potente.